Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión estaremos analizando la resurrección de Cristo y por otro lado, qué evidencias tenemos de que eso evidentemente y verdaderamente sucedió. Pero antes de empezar con la idea del video, te pido que dejes tu like y que te suscribas al canal si no lo hiciste. Jesús habitó entre nosotros, esa es una de las grandes verdades bíblicas. Siendo el creador de todas las cosas, se hizo criatura y estuvo en medio nuestro. Esto es algo que históricamente es imposible negarlo. Cualquiera que quiera negar la existencia terrenal de Jesús, directamente tiene que negar toda la historia de la humanidad, porque hay demasiadas evidencias de que Él verdaderamente estuvo entre nosotros. Es más, hasta encontramos escritores no cristianos, como por ejemplo Tácito, Flavio Josefo o Plinio el Joven, que todos ellos mencionan de alguna manera a Jesús, incluso cuando no pretendían dar testimonio de Jesús. Lo mencionan como un personaje histórico, como una figura relevante en el momento en el cual ellos vivían. Y como les digo, su testimonio es muy reciente comparado con la obra de Cristo, porque son escritores del siglo I y del siglo II, es decir, recientemente había sucedido toda la historia de Jesús. Por otro lado, también tenemos referencias como la del Islam. El Islam en el Corán menciona muchas veces a Jesús, aunque de una manera diferente a como lo tenemos referido en los evangelios, pero aún así reafirma su validez histórica, reafirma que verdaderamente Jesús habitó entre nosotros. Por lo tanto, dudar de que Jesús haya estado en la tierra implica dudar de que haya existido Alejandro Magno, de que haya existido Julio César y de que haya existido cada persona que hayamos conocido en la historia. Ahora bien, si partimos entonces de la base de que Jesús verdaderamente habitó entre nosotros, de hecho que estamos en el año 2024, debido a que recordamos que en algún momento Cristo vino a esta tierra, nos queda la siguiente pregunta para plantearnos, que es ¿quién fue Jesús? Si Jesús estuvo entre nosotros, ¿quién fue? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, hay muchas referencias a Jesús que tienen que ver con apuntar a que él era un buen maestro moral, que era un profeta, que era un buen hombre. Sin embargo, todas estas referencias no tienen sentido a la luz de lo que él dijo sobre sí mismo. Aunque muchos lo consideren un maestro, un sanador, un soñador, un mártir incluso, nada de todo eso tiene sentido, porque él no solo dijo conocer el camino, sino que además dijo ser él mismo el camino. Los judíos lo quisieron matar justamente porque él afirmaba ser Dios. Él no es que simplemente daba enseñanzas interesantes y profundas filosóficas, sino que él afirmaba ser Dios directamente. Por eso los judíos consideraron que lo que él decía era una blasfemia. Ellos entendían cuando Jesús, por ejemplo, con los yo soy en el Evangelio de Juan, tomaba para sí mismo el nombre de Dios. Y inmediatamente trataban de buscar la manera de sacárselo de encima. No podemos tener un término medio en cuanto a Jesús. O es un loco, un blasfemo, o es verdaderamente el Hijo de Dios habitando entre nosotros. Y la cuestión es que la forma en la que él desarrolló su ministerio, el amor que mostró, las enseñanzas profundas, él dijo de las verdades más importantes que jamás hayan registrado en la historia de la humanidad, no parecen venir de alguien que estuviera loco, alguien que creyera ser Dios cuando en realidad no lo era, sino que la interpretación más probable de la vida de Jesús es que efectivamente Él es Dios. Pero lo que es clave es que no hay término medio con Él. O es todo o no es nada. No tiene sentido hablar de que era un buen maestro simplemente, porque en realidad estaba Él mismo afirmando ser el creador de todas las cosas. Y lo que destaca a Jesús de cualquier otro maestro, más allá de esto de que él afirmaba ser Dios, es que él venció la muerte. La resurrección es un punto clave en la doctrina cristiana. Si alguien pudiera refutar la resurrección, entonces nuestra fe ya no tendría sentido.
En 1 Corintios 15, justamente Pablo dice, bueno, si Jesús no resucitó, entonces nosotros somos unos desgraciados, o sea, porque estamos poniendo nuestra confianza en que vamos a resucitar con Él cuando Él en realidad no resucitó. Entonces nuestra fe carecería de sentido. Sin embargo, como Él venció a la muerte, nosotros tenemos la seguridad de que por su sacrificio, un día nosotros también vamos a resucitar. Y en esa época, en la época en la que Jesús recién había resucitado, era muy fácil de probar que Él verdaderamente no había vencido la muerte, de que su cuerpo estaba. Era simplemente cuestión de mostrar el cuerpo y ya estaba. Sin embargo, nunca nadie pudo refutar la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo sucedió. Vamos a ver en total 5 evidencias que nos muestran que Jesús resucitó. En primer lugar, el sepulcro vacío. Jesús había sido puesto en un sepulcro que había sido comprado por José de Arimatea, y ese sepulcro había sido sellado. Ya de por sí la piedra por medio de la cual había sido sellado el sepulcro era bastante compleja de mover. Sin embargo, esa mañana del domingo la tumba fue encontrada vacía, primero por las mujeres y bueno, luego también por los discípulos. Jesús había vencido a la muerte. Como les digo, era tan simple como agarrar el cuerpo y mostrarlo. Si efectivamente Jesús no hubiera resucitado, los fariseos podían refutarlo de manera muy sencilla, pero nunca pudieron refutarlo porque efectivamente el cuerpo no estaba. Y no tiene sentido el pensar que los discípulos se hubieran robado el cuerpo, porque entonces ellos estarían dando sus vidas por una mentira. ¿Quién querría dar su vida por algo que sabe que es mentira? Ellos hasta las últimas consecuencias estuvieron dispuestos a entregarse por mantener el testimonio de la verdad. Entonces, primer punto, el sepulcro vacío. Segundo punto, la guardia romana. Los fariseos, previendo que podría pasar algo con el cuerpo de Jesús, establecieron una guardia romana en el sepulcro. Y la guardia romana en realidad estaba conformada por los soldados más capacitados de esa época. Un soldado romano no podía abandonar la posición que se le había dado. Si tenía que patrullar un lugar determinado, el precio por abandonar ese lugar podía llegar a ser hasta la muerte. Eran los soldados más disciplinados de la época. Sin embargo, frente a la situación de que Jesús resucitó, los soldados terminaron huyendo. Algo sobrenatural pasó en ese lugar para que los soldados no mantuvieran su posición. El tercer punto tiene que ver con el cambio de actitud de los discípulos. Cómo pasaron del temor a la valentía. Pedro pasó de negar a Jesús, decir no, yo con Jesús no tengo nada que ver, a estar dispuesto a morir en el nombre de Jesús. Pedro, durante la persecución a manos de Nerón, fue crucificado al revés, porque no quería morir de la misma manera que murió su maestro, entonces por eso pidió ser crucificado al revés, según nos cuenta la historia. Esto no es relato bíblico, sino la historia. Pero los discípulos no podían callar lo que vieron y oyeron. Por eso estaban dispuestos a dar sus vidas. Pasaron del temor a la valentía. Leemos en 2 de Pedro 1:16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Pedro afirma que ellos no se basaban en ilusiones, no se basaban en cuentos, sino que con sus propios ojos habían visto a Jesús resucitado. Algo similar nos dice Juan en 1 de Juan 1, del 1 al 3. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá Juan hace medio un trabalengua, parece, o sea, como que repite un montón de veces esto de lo que vimos, lo que oímos, lo que contemplamos, lo que tocamos, todo con la finalidad de que quede claro que verdaderamente ellos habían visto a Jesús resucitado. No estaban hablando
de cuestiones que nacían de su imaginación, sino que en realidad ellos daban testimonio de lo que presenciaron. Fueron testigos y como testigos daban testimonio. También en Hechos 1:3 dice: después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Todo esto vemos que Jesús, después de resucitar, pasó 40 días asegurándoles que estaba entre ellos. Jesús comió con ellos con la finalidad de que vieran que su cuerpo no era una especie de fantasma, sino que él comía incluso. A Tomás le permitió tocar sus heridas. Juan mismo nos dice: los que tocamos, es decir, pudieron tocarlo a Jesús porque Jesús resucitó con un cuerpo físico. Un cuerpo glorificado que era diferente al que tenía antes y que es semejante al que nosotros vamos a tener. Las características físicas incluso del cuerpo eran distintas, pero aún así Jesús estaba vivo. También vemos la transformación de personas como Pablo o como los hermanos de Jesús, como Santiago y Judas, que ellos en sí durante el ministerio de Jesús no creían, pero inmediatamente después de que Jesús resucitó pasaron a creer. Ellos estaban dispuestos a dar sus vidas porque estaban seguros de lo que habían visto y oído. Así que un tercer punto entonces es el cambio de actitud que se dio en los discípulos. El cuarto punto son las apariciones de Jesús resucitado. Hay algunos que afirman que no, que simplemente se trataron de ilusiones o alucinaciones. Pero en Corintios se nos menciona de que Jesús se apareció a 500 personas al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser que 500 personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo? No tiene sentido. Jesús apareció en diferentes contextos a diferentes personas y personas que tenían la característica de estar en un estado de incredulidad. Ellos pensaban que ya está, que todo se había terminado, a pesar de que Jesús les había anunciado que iba a resucitar. Y el quinto punto que evidencia la resurrección de Cristo es su poder hoy. Cómo cada uno de nosotros podemos experimentar la presencia de Jesús, cómo cada uno de nosotros vimos nuestras vidas transformadas por medio de Él, y por otro lado vemos cómo Jesús sigue transformando vidas, cómo un montón de personas en diferentes situaciones y contextos pasan de las tinieblas a la luz por medio del poder del Evangelio. Eso es posible porque Jesús está vivo. Y en definitiva, así como los discípulos fueron testigos de la resurrección, nosotros, aunque no de manera presencial, sino simplemente entendiéndolo espiritualmente y pudiendo verlo en nuestra vida cotidiana, también somos testigos de Él. Nosotros somos evidencia de que Jesús está vivo. Nuestras vidas transformadas, el cambio en nuestros propósitos, nuestra manera de vivir, da testimonio de que en Jesús está la verdad. Por lo tanto, así como los discípulos dieron testimonio de lo que vieron y oyeron, del mismo modo nosotros, como testigos de Jesús, también damos testimonio de lo que vimos y oímos. Este testimonio que fue pasando de generación en generación y que fue creído por gente de diferentes contextos, porque es un testimonio verdadero. Cualquiera que sinceramente quiera buscar si Jesús verdaderamente es real, si por medio de Él verdaderamente tenemos salvación, entonces va a poder experimentar al Hijo de Dios obrando en su vida. Jesús resucitó y nosotros somos testigos de esa resurrección. Cuéntenme en los comentarios si habían pensado en estas evidencias y si se les ocurre alguna otra evidencia que nos ilustra que verdaderamente Jesús resucitó. Y por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.